Hola, bienvenidos a la masterclass gratuita de hoy. Hoy se va a tratar sobre los envases del amor y qué etapas, según nuestras fases de la vida, qué envases deben rellenarse según nuestra etapa. ¿Cuáles son las consecuencias de que los envases no sean llenados o sean llenados con otras cosas que no deberían ser? Y son 9 etapas, las veremos todas. Al final de todas de las etapas o los envases, haremos un test para ver qué envase es el que no está de todo lleno y que podríamos rellenar nosotros mismos o cómo lo podríamos rellenar. eh, Qué ayudas necesitamos o qué ejercicios necesitamos. Vale, pues nos haría falta para empezar algo para escribir, Ujú. eh, quizás un papelito o también un boli, lápiz, lo que tengas a mano. Una pluma. Listo. Perfecto. ¿Lo puedes ver? Sí. Bueno, este es el tema de hoy, los envases del amor y cuáles son las etapas emocionales del amor según John Gray y cómo podemos tomar responsabilidad y conciencia de nuestras heridas que a veces se forman cuando se han rellenado mal los envases o no han sido rellenados, sin culpar a nuestros padres o abuelos que nos haya criado, porque ellos también nos han criado pues como pudieron, no tuvieron un manual de instrucciones para podernos criar al 100 y, y eso, sin rencores a nuestros padres que no sabían si era lo correcto o no, solo siguieron su intuición, que también es bueno. Vale, y ahora nos preguntamos, ¿qué son los envases del amor? Pues son esas etapas de la vida que se pueden rellenar con diferentes tipos de vitaminas, que ahora, según qué fase, nos harán falta diferentes tipos de vitaminas y explicaremos cuáles son. Y esas vitaminas emocionales son distintas para poder crecer con salud efectiva o inteligencia emocional también. Si un envase no se llenó en su momento, pues buscamos llenarlo, muchas veces sin saberlo, en etapas posteriores, como en amistades, en relaciones, o igualmente con los padres, o en otras relaciones que tengamos cuando seamos ya adultos. El objetivo no es culpar a nuestros padres, como ya había dicho antes, sino entender qué nos faltó y aprender a cómo llenarlo nosotros mismos y con conciencia, o cómo poderlo comunicar, por ejemplo, a nuestra pareja, cómo nos puede dar esas necesidades que necesitamos. Y son 9 etapas, y ahora vamos a empezar por la primera. La primera empieza con el embarazo hasta el nacimiento, ya casi como 10 meses. Eh, Empezamos con la vitamina D. La D sería de divinidad. Y el bebé empieza a formar sus primeras creencias sobre la vida, lo que escucha en el vientre de la mamá, lo que vive la madre, todo eso ya lo puede sentir el bebé. Por ejemplo, si la mamá siente miedo, soledad o estrés, el bebé aprende que en la vida está solo y que la vida es dura. Y en esta etapa el bebé debería sentirse sostenido, seguro y sin preocupaciones. O sea que
Por ejemplo, si la mamá llega, le toca trabajar, es un trabajo que no le gusta, pues el bebé aprende de que, ok, en la vida toca hacerlos, toca trabajar duro, incluso en las cosas que no me gustan, y toca sobrevivir. Entonces ya el bebé entra en modo supervivencia desde el vientre. Y es vital que la mamá viva el embarazo con calma, gratitud y acompañamiento, o sea, que la pareja, o sea, el papá del bebé, esté ahí también para la mamá y que eso también lo pueda sentir el bebé. Por ejemplo, que quizás la mamá ya le hacía falta descansar más, estar más en cama, entonces o que el papá pues le tocará cocinar para los dos, para la mamá y el niño, que el niño sienta que papá y la gente que quiera a mamá nos cuida, nos ayuda y podemos estar en calma, tranquilitos, en paz y seguir sintiendo el amor de la mamá en el vientre. Y el deseo o el rechazo, por ejemplo, cuando el bebé no es deseado, eso también lo puede percibir el bebé ya en el vientre. Por ejemplo, si piensan ya en abortar o si fue sorpresa y no era deseado, eso después también puede tener las consecuencias en la salud del niño, mental o corporal también, como discapacidades mentales o hasta enfermedades crónicas. A veces son un poco más leves y otras veces pueden ser muy, muy fuertes, como tipo asma crónico o celiaquía o trisomía 21, que sería como síndrome de Down también, y cosas así, enfermedades más graves. La segunda etapa o el segundo envase sería del nacimiento a los 7 años. Ahí es necesaria la vitamina P de paternidad, porque es muy importante en esa etapa los padres o quien críe al hijo. A veces pueden ser los abuelos también, o tío y tía si no están los padres presentes, según la familia. Ahí se forma la valía y el merecimiento del niño a través de la mirada de sus padres. Cuando a veces los padres creen, solo quiere un poco de atención, es porque necesitan esa atención de los padres. No lo hacen queriendo, sino sin querer, porque es lo que es la necesidad en esa etapa. Y no es que el niño busque constantemente la aprobación, sino que quiere sentir que lo está haciendo bien para los padres. Ahí es muy importante que los padres puedan hacerle ver que es muy correcto equivocarse también, que está bien y que el error no define su valor ni el amor que recibe. Que por ejemplo, si el niño no en la escuela no tiene buenas notas, que eso no le baja el valor al niño y que el niño pueda sentir que los padres, da igual lo que pase, que le quieren tal y como es. Porque si el niño siente que no es querido por siendo auténtico, él intentará cambiar para entrar en ese molde que sus padres quieren y que al final cuando ya sea más mayor, sienta que no es feliz en ese molde que le hicieron creer que era lo correcto para poder ser feliz. Pero eso también lo veremos en las próximas etapas. Y eso, no se debe cargar al niño con la responsabilidad emocional de los padres. Eso quiere decir que, por ejemplo, a veces los padres tampoco nos encuentran muy bien. Ahí es importante que los padres lo puedan comunicar de que, ok, no me siento bien, estoy triste, pero no es culpa tuya. Lo voy a solucionar, así que tú tranquilo para que el niño no se sienta con esa carga emocional o culpable de que, uy, que mamá, papá se sienten mal por mi culpa. Y así hay muchos niños que aprenden a leer hasta el lenguaje corporal, cómo actúan los padres, para poderlos, em, para que no exploten o para que no se pongan a llorar, o así aprenden a observar demasiado a las personas que hay alrededor en el cuarto y poder hacer como
a ellos mismos de padres, que es un rol que en esa etapa no les debería tocar. Deben de disfrutar de su infancia y de su niñez. Exacto. Y, y aquí también en esta etapa se forman los estilos de apego. Estilos de apego seguro, de apego ansioso o evitativo, y hay algunos más apegos, que eso después también afecta en las formas de relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, el apego ansioso sería la persona que quiere hablar las cosas directamente, ok, déjanos hablar porque ha pasado esto, porque lo piensas, y el apego evitativo sería lo opuesto, de que, por ejemplo, si hay el conflicto, él necesita un espacio para pensar, ok, ¿cómo voy a hablar este tema con mi pareja? ¿Qué es lo que me ha afectado? ¿Qué es lo que me preocupa? Y como que a veces no es muy compatible. Por eso lo podríamos hablar en otra clase solo sobre apegos, porque es un tema muy largo. Sí, 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 estaría bien. Sí, también se viven estos estilos de apegos con los padres, de cuando la madre o padre pues quieren saber o cómo te va, cómo te sientes, cómo te está yendo en la escuela o en la universidad, y uno mismo no quiere, necesita ir, dame mi espacio, todo va bien, ya te lo contaré cuando sea el momento correcto, por ejemplo. Eso sería el evitativo y el ansioso. Y eso, cuando ese envase desde los 7 años con la vitamina P no se ha formado con con buenas cosas, ese envase rellenado, pues la meta es poderlo llenar con el envase con cosas seguras para que se pueda sentir la persona bien. Vale. Si en alguna etapa tienes alguna pregunta o algo, pregunta. O si quieres soltar algo que tengas en mente, que hayas vivido. A ver, la Ok. etapa 3, de los 7 a los 13 años. Ahí es importante la vitamina F, familia y amistades, porque ya se empieza a ir a la escuela, ya no se está solo con la familia, sino también es muy importante lo que piensan los amigos y el entorno social. Empieza a ganar mucha más importancia. Aquí en esta fase se desarrolla la autoestima, el sentido de pertenencia. Por ejemplo, en la escuela tener tu grupito de amistades, de amigos o amigas. Y en ese grupo con donde te sientes que perteneces, ahí ya empiezas a ver qué necesidades necesitas Hay como 6 necesidades de la humanidad, y ahí es cuando empiezas a ver, ok, cuáles son mis 6 necesidades más importantes, y van ordenando, ok, quizás para mí es más importante la variedad que, bueno, pero eso también es un tema muy largo. Vamos a seguir con las etapas. Como por ejemplo, demostrar que los errores y las emociones son normales y ayuda a la autorregulación, que en esa edad se aprende mucho también la inteligencia emocional, cómo se pueden autorregular si hay algún conflicto, algún problema, que quizás en un partido de fútbol que juega el niño, pues no ganan ya varias veces, cómo se pueden controlar esos impulsos de enojo o de tristeza, cómo se pueden autorregularse. Es un tema después muy importante para las próximas etapas. Y cuando no tienen un entorno sano, pueden aparecer traumas o una máscara como la timidez extrema o extroversión forzada. En estas 3 primeras etapas, el amor recibido de otros define cómo nos sentimos, porque aún no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y por ejemplo, es muy importante que comentan los padres, porque a veces esos comentarios en estas edades aún nos lo creemos todo y se quedan en el subconsciente. Por ejemplo, em, a los niños le dicen mucho, no llores, que los hombres no lloran, y así aprenden sin querer a no mostrar sus emociones.
y solo es algo una creencia que han aprendido de los padres, pero que no es real, que sí es posible mostrar las emociones y eso no les hace con menos valor o no es nada malo. O por ejemplo, las chicas cuando a veces los padres comentan de que hay, quizás no deberías haber comido esta pasta, quizás es demasiado o estás comiendo últimamente demasiado y ya se preocupan excesivamente por la alimentación, también puede causar mucho y es una creencia pues que se queda en el subconsciente y se queda aunque no quieran dentro de la cabeza, pero es algo que también se puede trabajar y importante que vean que con claridad que es solo una creencia que le pusieron en el subconsciente sin querer, quizás sin mal los padres, pero que se puede trabajar y se puede conseguir un estado saludable. En la etapa 4 de los 14 a los 20, por ejemplo, la vitamina A y E de autoestima, ahí comienza el proceso de separación de los padres y la búsqueda de identidad propia. Y también muy importante las amistades. Los amigos y el grupo social ganan un peso muy central, por ejemplo, el rechazo, el bullying o amistades de conveniencia. Todavía no hay una autoestima consolidada ni la capacidad plena de amar a otra persona. Lo que se llena en esta etapa, lo que no se llena en esta etapa se buscará llenar más adelante. Por ejemplo, cuando empiezan con rabietas también, ya son los adolescentes, porque están intentando ver dónde están los límites, probar cosas nuevas para ver, ok, quién soy yo de verdad. Es una etapa muy común en la adolescencia y ver qué amigos son de verdad y qué no, en qué grupos encajo, en los que realmente me siento yo. Y ahí también puedes formarse más fuertes las heridas de rechazo o de abandono, por ejemplo, según las amistades o grupos sociales. Y, y es importante ahí que los padres, si pueden apoyarlos con esa inteligencia emocional y que no se sienten rechazados o que no se sientan apartados del grupo, porque a veces en esa edad pues sí que afectan muchísimo y más como a las 14 15 años. Etapa 5 de los 21 a los 28. ¿Están muy bien? Ahí importante es la vitamina A y P de amor propio. Eh, En esta etapa es más de autodescubrimiento. Por ejemplo, qué talentos tengo, cuáles son mis valores, qué es importante para mí, cuál es mi propósito en esta vida y cuál es mi identidad real, qué es lo que está buscando mi alma en este mundo, en esta vida. Y la pregunta central es, ¿quién soy yo y qué es verdad para mí? Y aparece la necesidad de autenticidad, hacer, vivir, crear y decidir desde uno mismo. Ahí es cuando ya nos empezamos a cuestionar lo que nos decían nuestros padres de ya no ser el niño bueno o niña buena, de que se concentraba en sacar dieces, sino de que, ok, estoy aquí, quiero trabajar en algo que realmente amo y que puedo disfrutar al día a día porque al final se dan cuenta de que, ok, estoy trabajando de 9 a 5 en un trabajo que no me llena, me siento solo cansado, cansada, me empieza a doler el cuerpo porque ya el cuerpo te está chillando de que ya no puedes más, haz lo que realmente te gusta y te apasiona, solo porque te dijeron que en ese trabajo cobrarías más. Pero a veces el alma pues no entiende de dinero, a veces el alma está más feliz solo tomando el sol y tomando un café. Obvio. Sí.
importante que encontremos nuestra pasión. Como ahora yo con el coaching, que incluso Ujú. haciéndolo gratis me siento muy plena. Y justo eso, a los 28 años, pues me ha parecido eso de quién soy yo, cuál es mi talento, cuáles son mis valores, mi propósito de vida. Y es ese de ayudar a los demás, enseñar todo lo que sé. Y por eso estoy aquí. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Y es súper normal que surjan cambios de rumbo o decisiones que ya no dependen de lo que otros dijeron, como los padres o abuelos de que, ok, trabaja de esto porque puedes cobrar muy bien. Pero vamos a la etapa 6, que ahí ya es de los 28 a los 35. Aunque creamos que hoy está quizás lejos, pasa el tiempo volando. Y la vitamina SO, del sexo opuesto o pareja, que a veces llega un poco antes de esta etapa también, según cuánto, pero me sale en alemán, con qué rapidez hayamos madurado también, o a veces nos pasamos algunas etapas o somos mucho más rápido. Y bueno, en esta etapa pues surge la necesidad de compañía, como con pareja, de tener un grupo de amigos, de equipo, tener nuestra comunidad donde nos sintamos como en casa. El amor de pareja se basa en cuidar y acompañar, no solo recibir, o sea, el amor real de dar sin esperar nada a cambio. Aprender a comunicar y pedir apoyo mutuo es esencial. No siempre sabemos lo que el otro necesita. Por ejemplo, hablar cuáles son tus 5 lenguajes del amor, cómo te sientes querido, porque a veces se hablan de diferentes lenguajes y el amor que tú demuestras a veces no le llena del todo a tu pareja. Entonces es, Pausa. ¿Ya has hecho espérate, sesiones pausa. de lenguaje del amor? Aún no, pero pronto. Sí, ya sigue. Y yo, petición. Sí, nos toca ver muchos temas, lo de los apegos, lenguajes del amor, comunicación en pareja, muchas cosas. Muy bien. Pero esto es muy importante también para poder saber cuando tenemos heridas de infancia, por ejemplo. Hay heridas de abandono, heridas de rechazo que se pueden sanar muy rápidamente. Y Ujú. cuando ya tenemos muchas cosas sanadas en nuestra pequeña mochilita, porque todo eso son como, tenemos una mochilita y vamos en cada etapa llenándola poco a poco. Y eso, cuando sabemos que llevamos en la mochila y nos entendemos por qué somos así, después es más importante, más fácil mm, cómo estamos con nuestra pareja. La comunicación, cuando hay un conflicto, cómo reaccionamos, qué necesitamos en un conflicto, cómo poderlo comunicar sin que la otra persona se sienta mal o cómo no hacer como la energía femenina herida desde una mamá de que, ay, no me gusta esto y esto y esto, como echándole la bronca. Sí, eso también lo vamos a aprender y para también saber y reconocer cuáles son las necesidades en esos momentos de nuestra pareja, que necesita, por ejemplo, que ha tenido un mal día y te quiere contar algo, que tu pareja te puede decir, ok, ahora solo necesito que me escuches y si necesita tu opinión, te lo comunica para no sentirse atacado o algo así, por ejemplo. Y eso, en esta etapa es muy importante vivir con autenticidad y trae mucha libertad y responsabilidad sobre la vida propia. Vamos a la etapa 7, de los 35 a los 42. Ahí es muy importante la vitamina S de servir. Si los envases anteriores están llenos, surge la capacidad de dar amor incondicional sin agotarse. Por ejemplo, el servir, el cuidar, ayudar a otros, a tus hijos, pareja, comunidad o grupo de amistades. Y llena este envase también. De sentirte
también que perteneces, que puedes servir a los demás. Y no dar desde este lugar puede generar vacío y tristeza, incluso sin saber por qué. Cuando estás dando y no recibes nada a cambio, que puede dar mucha impotencia también. Por eso ahí es importante saber que estás en esa fase de que solo hay que dar y la vida misma te lo devuelve sin buscarlo. Puede ser que la persona que le hayas ayudado no te lo devuelva, pero la vida igualmente de otra forma te lo devolverá. La etapa 8, desde los 43 a los 50. La vitamina A I, de amor incondicional. Ahí es un amor que no esperaba nada a cambio, lo que habíamos dicho antes. Dar por el placer de dar y disfrutarlo mientras lo hace. Muchas personas llegan aquí agotadas por carencias porque los envases no fueron rellenados adecuadamente o no fueron rellenados. Y es la llamada de crisis de los 40, que por ejemplo ya tienen 40 y pico y vuelven a ser como adolescentes, de que ahí ya van de fiesta, solo están de rumba y cosas así. Y es porque no rellenaron esos envases que deberían sido rellenados a su tiempo. Y empiezan a buscar la terapia, comunidad o espacios de expresión. Algunos tampoco buscan nada de ayuda y se quedan en esa crisis de los 40. Puede ser que lleguen a los 50, 60 y siguen con mentalidad de adolescente. Y, y eso. No es sano tratar con desprecio a la pareja, los hijos o el entorno para recuperar el tiempo perdido. Ahí lo que me refiero es, por ejemplo, que ya ha formado por presión social una familia, una buena pareja o mujer o marido, hijos, pero solo por esa presión social, no porque realmente lo quería y quiere recuperar esa vitalidad y esa vida de cuando tenía 20, por ejemplo. No quiere volver a vivir. Eso es a lo que me refiero, porque al final la mujer o el marido pues igualmente sufre si quieren volver a esta fase. Y los hijos también, claramente. Por eso ocurren también en esta fase muchos divorcios a veces. Y la etapa 9, de los 50 a los 59. Ahí es necesaria la vitamina AT, de amor total. Esta etapa es de mayor conciencia global, calma y sanación. Es momento de dejar una huella de valor humano en el mundo. Por ejemplo, si se es padre o madre, ok, tengo una casa que podrían heredar mis hijos, o unas tierras, o quién sabe quién. Practicar la escucha y no exigir a la pareja más de lo que puede dar en ese momento, porque ya la vitalidad y la energía va bajando poco a poco. Los errores siguen siendo parte del aprendizaje, todos merecemos ser perdonados, o sea, incluso lo que habíamos aprendido desde la segunda etapa, cuando teníamos entre 7 años y tal, lo seguimos aprendiendo también en la etapa 9. Hay algunos envases, igualmente vamos rellenando, aunque tengamos 50 envases cuando estábamos en el embarazo o como la divinidad o el segundo envase, vamos siempre rellenándolo. Y eso es lo bueno porque así podemos sanar y rellenar esos envases que en el futuro nos harán falta que estén llenos para mejores relaciones y sentirnos mejor con nosotros mismos. Exacto. Y ahí están las vitaminas, la D de divinidad, la P de paternidad y tal y cual. Y las edades, o sea, estamos desde la gestación, desde el embarazo hasta más de los 60 años. Y lo que no llevamos en una etapa lo seguimos buscando llenar de forma consciente o inconsciente en las siguientes, que son las necesidades que tenemos realmente. Y ahora, imagina, espérate. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora necesitamos el papel y el boli. Ok, aquí está.
Vale. Tú me dices. Imagina que le escribes una carta de amor a la etapa de tu vida que más lo necesita. Ahora pronto haremos también un test para ver cuál es la etapa que más vacía esté. Ok. Y permite que todo fluya sin juzgar lo que aparezca. ¿Qué tan llenos están tus envases del amor hoy? ¿Y qué envases sientes que necesita más atención y cuidado? ¿Y de qué manera te gustaría llenarlo con el amor que aún deseas recibir? Vale, eso nos lo haremos luego. Ujú. Empezamos con el test. Ahora viene el test. Ahora te lo pongo. A ver, voy a buscarlo. Voy a hacerlo un poquito más grande. No sé si llevas las lentillas o las gafas. Vale, try again. Vale, ¿lo puedes ver? No, ya, ya, ya. Vale, Este te identificar qué etapa de tu vida quedó. Ok, ok. Nunca, vale. casi nunca, a veces casi siempre. Y no Creo que tienes me... que hacer los cuadraditos, solo creo que te sirve ponerlo de quizás etapa uno. Y espérate, porque aquí al final, Los vamos a sumar, ¿no? sí, aquí está. Porque al final, por ejemplo, solo pone etapa uno 2 3 4 hasta el 9 y vas poniendo los numeritos. A Y ver, creo que eso ya te sirve. ujú. Listo, etapa uno. Siento que debo Siento estar que siempre alerta porque algo malo puede pasar. Te, te, el... te pongo esto. El cero es Ajá, nunca, el 4 es siempre. ok, 2 a veces. ok. Uno casi nunca, el 3 casi siempre. Cero. Ese cero. O sea, ¿lo voy poniendo o...? No, si es cero no hace falta. Porque no lo tienes que sumar. Ok, Me cuesta confiar en que la vida o los demás me sostendrá si lo necesito. cero, Siento que debo resolverlo todo yo, solo o sola, sin pedir ayuda. cero, Perfecto. Etapa 2. Necesito la aprobación de otras personas para sentir que lo estoy haciendo bien. Mm, ¿el 2 cuál era? ¿A veces? A veces, Sí, dos. pues pon Este sí lo etapa ponen, ¿verdad? 2, sí, etapa Ajá, 2 y el 2. ok. Cometer un error me hace sentir que que no valgo o que fallé como persona. Mm, ¿el uno cuál era? Era Casi nunca. Pero casi mira, nunca. sí, casi nunca. Ok, uno. Entonces pongo uno también, ¿va? Sí. Ujú. Me cuesta perdonarme a mí mismo misma cuando me equivoco. Dos. Vale. Etapa 3. Ujú. Me cuesta mostrarme tal cual soy frente a otras personas. Cero. No va. Ay, espérame. Ya, es que me marcó Juan Pablo. Ya le colgué. Déjale, le notifico que estoy en, En mi porque me va clase. a seguir marcando. Espera Puede esto. participar también.
Ah, se va despertando. Listo. Vale. Espera, me siento que no termino de encajar en los grupos o entornos donde estoy. No. Cero. Prefiero ocultar lo que siento antes de que parecer diferente. Cero también. Y me lo imagino. Etapa 4. Me cuesta tomar decisiones sin pensar antes que dirán los demás. Mm, a veces. Siento que aún no sé bien quién soy, fuera de lo que otros esperan de mí. No, cero. El rechazo o la crítica me afectan más de lo que me gustaría. El tres, ¿qué? ¿Cuál era? Casi siempre. Sí, Tres. espérate, me lo apunto. Porque eso nos servirá también para luego. Ok. Vale. Etapa 5. Ya hemos hecho todas de etapa 4, ¿no? Ya. Vale. Me cuesta identificar lo que realmente quiero, más allá de lo que debería querer. Cero. Suelo posponer mis propios proyectos o deseos por atender los de otra persona. Ya no puedo leer. A veces. Dos. Hola, Selina. Hola, muchas gracias. Perdón. Hola. Hola. Es verdad, os conocéis también vosotras, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo. ¿A poco? English Academy. Sí, una Ah, vez nos hemos visto en el English Academy, exacto. yo creo que andaba peda, no me acuerdo. No pasa nada. 2022 o 2021. Ah, sí, 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 hace sí. mucho Ah, tiempo. pues qué gusto verte, sí. Igualmente. Vale. Suelo posponer mis propios proyectos o deseos por atender los de otras personas. Ese te había dicho que a veces. Dos. Sí, Ah, pi. perdón. No, no te preocupes. Siento que necesito encontrarme a mí mismo misma, pero no sé por dónde empezar. No, cero. Estamos haciendo como tipo encuestas, Elina, para ver Ujú. cuáles son los envases que están más vacíos para poderlos rellenar luego. Pero después Ujú. te lo envío si quieres por WhatsApp. Vale, mejor. Ujú. Etapa 6. Me Ajá. cuesta comunicar con claridad lo que necesito de mi pareja. Cero. A ver. Siento miedo a la cercanía o a depender emocionalmente de alguien. Hay dos. Sí, la neta, sí. Repito patrones de pareja que ya sé que no me hacen bien. A veces, pero los tengo identificados. O sea, sí sé de que viene de mi ex, pues, o así. Voy a poner a veces. Bien Listo. observado, pues. Muy bien. Sí. Etapa 7. Siento que lo que hago no aporta un valor real a los demás. No, cero, Me cuesta dar sin sentir que estoy perdiendo algo. cero, A veces me siento vacía, aunque todo esté bien en mi vida. cero. Etapa 8. Bueno, quizás porque tampoco aún estamos en esa edad, puede ser. Sí, Siento que doy mucho más de lo que recibo. cero, Me siento agotada emocionalmente por cuidar de otro. cero, A veces tengo ganas de dejarlo todo y empezar de nuevo. cero, Y la última etapa, siento que aún no he encontrado un propósito que me llene. cero. Me cuesta sentir calma o paz, incluso cuando no pasa nada malo. Casi nunca.
A veces como que me da ansiedad. Le voy a poner uno. Y quiero dejar un legado, pero no sé cómo o por dónde empezar. Cero. Ok, pues vamos a sumar. Ujú. Etapa uno, cero. Etapa 2, 5. Etapa 3, cero. Etapa 4, 5. Etapa 5, 2. Etapa 6, 4. Etapa 7, cero. Etapa 8, 0. 8 iba a decir. Y etapa 9, 1. Ok, Tengo 5 en la etapa 2. 4 y 6 son las que más Ajá, tienes, bueno, y en ¿no? la 6, 4, pero son los más altos. Entonces, en esas etapas es donde tienes el envase parcialmente lleno y hay Ujú. como una pequeña herida. Ya estaba bastante bien. Ajá. Mm, Entonces en la etapa 2, en la 4 y en la 6. Sí. Y eso es lo bueno que cuando lo podemos saber así de claro, podemos ver cómo rellenar otra vez sanamente esos envases. Por ejemplo, la etapa 2 era de a partir de los 7 años, que ahora lo pondré Ujú. otra vez. Etapa 2. Herida frecuente, herida de indignidad, el valor propio queda condicionado a la aprobación externa y a no, uy, se fue. Y a no cometer errores. También tenía la etapa 4, la herida frecuente e identidad difusa. La autoimagen depende del grupo o de la mirada externa, en lugar de un sentido propio de identidad. Entonces ahí se podría trabajar mejor la identidad y que al final no importe qué piensan los demás de uno mismo, sino que muestra su autenticidad. Pero a ver qué va a escribir. Para vuelve, dice. Se le apagó el portátil. Ah. Sí. Y este test es más tipo solo para reflexión, qué Ujú, cosas se pueden empezar a trabajar. Y por ejemplo, a veces es muy, muy sencillo Ujú. trabajar estos puntos. Por ejemplo, el, ahora que se es consciente que si me preocupa más lo que piensan los demás en el grupo, pues trabajar más en mí, ponerme a mí como primera prioridad, mi primera meta. ujú, Encontrar qué es lo que amas en esta vida, qué es lo que te llena, mostrarte tal y como eres sin meterte en envases que no cabes y que te estás ujú, forzando para entrar. O reconocer creencias que tienes en el subconsciente que no son reales, que quizás has aprendido de tus padres, familiares, amigos. Importante que tú creas lo que realmente es verdad para ti, no lo que otros hayan intentado poner en la mente. Y ahora también te podré pasar el vídeo para que lo puedas ver, Selina. ujú. Igualmente, muchas gracias a pesar del tráfico que has entrado. Muchas gracias. Gracias Perdón, a se me ti. apagó, pero ya la conecté, la compu. Pasa nada. Listo. Y eso, pasa muy bien, bueno, combina muy bien con este tema las heridas de infancia. Por ejemplo, las heridas de rechazo, heridas de abandono, todos estos tipos de heridas que se han empezado a crear. Por ejemplo, tuvimos un show de pequeñas o pequeños y nuestros padres no pudieron venir porque tenían que trabajar o cosas así importantes que para el niño o el adolescente era importante y los padres no pudieron aparecer. O, por ejemplo, cuando los padres se han divorciado, también puede ocurrir una herida de abandono.
o también por mucha culpa y por pensar que fueron los culpables de la ruptura, por ejemplo. Y eso, ¿tenéis alguna pregunta? No, todo bien. Que paro la grabación. Muchas gracias por participar. Gracias, gracias a ti. Espera, quería dejar de grabar también.